Hola amigos de Camper Zahorí, de nuevo en otro vídeo sobre nuestra tecnología de futuro, qué sensaciones nos da cuando la aplicamos, qué fenómenos ocurren cuando la aplicamos, cómo se comporta en los vehículos cuando la ponemos y qué mediciones podemos hacer de los parámetros de cambio de esta tecnología a no llevarla. Bien, en el último vídeo os hablé de la memoria. La memoria que deja este dispositivo una vez que lo pones en un vehículo es importante. Al principio de cuando empezamos no suponía nada, ni de hecho se desactivaba prácticamente sola. Después empezó a darnos problemas cuando fuimos ampliando y al final era un problema enorme porque, claro, no teníamos un coche para cada momento disponible, nuevo, ¿no? Nuevo, usado, pero que no hubiera pasado por nuestra tecnología. Entonces nos suponía un problema tremendo. Tuvimos que estar un tiempo diseñando un borrador de esta energía que costó bastante el poder configurarlo. Nos costó bastante. La verdad es que la memoria es una propiedad que tiene sus virtudes, pero para la investigación y el desarrollo de la tecnología nos suponía un gran problema. Solo disponíamos de mi Toyota Yaris, el vehículo de mi amigo Fernando también, aunque casi todas las pruebas las hacíamos con mi Toyota. Y entonces teníamos que estar siempre cambiando de configuración, poniendo el borrador. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo funcionaba esto, vamos a llamarles la caja de chicles, el paquete de chicles, el dispositivo que ponemos en el vehículo pegado en cualquier sitio, en cualquier sitio de plástico del coche, de hierro, da igual, en cualquier punto, muy bien fijado con adhesivo de doble cara de espejo, nos permitía que ese dispositivo se hiciera con el vehículo, con toda la masa del vehículo, y que de alguna manera se autocargaba y cumplía la función para la que fue programada. Me explico. Nosotros estábamos trabajando un día yo les llamaba, hace determinadas cajas de estos paquetes de chicles, les llamaba las que te rompen los empastes. ¿Por qué les llamaba yo así? Bueno, mi amigo Fernando también. Porque eran unas cajas rabiosas, unas cajas que el acelerador, nada más tocarlo al principio, se elevaban las revoluciones de una manera brutal, como si el coche fuera eléctrico. Las salidas eran tremendas, el reprise era muy fuerte, nada que ver con las características del coche que estábamos manejando. En este caso mi Toyota Yaris de 90 caballos, con un agujero en el escape, así, esta era la dimensión del escape de Toyota Yaris de 4D, de 90 caballos, diésel, turbo diésel. No es nada. Sin embargo, yo a mi amigo Fernando le decía cuando me iba a Madrid que me pondría a última hora de la tarde, cuando el día anterior, cuando íbamos a despedirnos, pues me ponía una caja de estas que rompen los empastes que decíamos. Y claro, yo ya me marchaba a Madrid con memoria, nunca llevamos en el vehículo a ningún sitio por ahí las cajas. Entonces trabajamos mucho con memorias. Y yo iba a Madrid en una carretera nacional, en un tramo que hay grande desde Calahorra hasta Almazán, en el que, bueno, pues hay camiones, hay que adelantar. Los camiones ya sabéis que van tarados a 90. Entonces a la mañana siguiente o el día siguiente yo tenía toda la memoria de esa caja. Aquello era prácticamente igual, bueno, podía tener un 15% menos de lo que me había dado, pero era brutal. Cuando llegaba yo detrás de un camión,
ponía cuarta, me quedaba ahí, iba a la velocidad del camión hasta que podía adelantar y normalmente detrás mío a veces venía un vehículo de alta gama, un vehículo premium, un vehículo con muchísimos caballos, muchísima potencia, dos escapes, ya sabéis, lo típico. Y claro, yo en cuarta, tenía 5 velocidades, yo ponía cuarta, y cuando pegaba yo el pisotón, en 3 segundos y medio estaba por delante ya de la cabina del camión. Claro, el vehículo premium que venía detrás de mí, pues no lo podía hacer. Sinceramente no lo podía hacer, ya podía llevar todo el motor que quisiera y todos los caballos que quisiera. Entonces, normalmente yo me ponía después a una velocidad razonable, justo para dejar hueco con el camión. Y cuando adelantaba el vehículo premium, pues se me quedaba mirando con muy mala leche. Y yo decía, bueno, pues cómprate un Toyota Yaris, ¿no? Esto era la sensación que producía el ir con memorias en el vehículo. La memoria podía quedar muchísimo tiempo. Bueno, yo creo que en realidad no se va nunca. Va bajando. Ahora mismo, después de 8 años o 10 en mi Toyota, posiblemente queda algo todavía. Aún quiero notar esa viveza de lo que nos daban aquellas cajas, ¿no? Porque después no ha tocado mi coche la tecnología. Bien, la cuestión, podíamos trabajar incluso en los circuitos con memorias, no lo hicimos, siempre íbamos con caja. Podríamos pensar incluso que si llegábamos a la Fórmula 1, si la FIA, por lo que sea, prohibía nuestros dispositivos en algún momento, pues no teníamos ningún problema, trabajábamos con memoria, sin ningún problema, aquello no iba a llevar absolutamente nada. Entonces es una tecnología muy exótica. Al final se alimenta, porque claro, ¿de dónde saca la energía este dispositivo? Bueno, pues sabemos, en primer lugar, que tiene entre 4 millones y 5 millones de unidades Bobis de estas de radiestesia que vamos hablando en el canal, por sí mismo. O sea que un dolmen viene a tener unas 50.000 en mi escala y ya veis que no ocurre nada en los dólmenes. Alguien los hizo con alguna intención con esas unidades Bobis. Sin embargo, con 4 y 5 millones de unidades Bobis, encontramos ya estos fenómenos que cambian las propiedades físicas de los objetos. Como es esto del coche, las aceleraciones rabiosas, la gravedad, la antigravedad y todas estas cosas. Bueno, las unidades Bobis, ya os digo, son altísimas. ¿De dónde tenemos esa energía? La caja o el dispositivo que poníamos se autoalimentaba a veces. O sea, nosotros quitábamos la caja, la habíamos configurado para una determinada propiedad y esa caja al día siguiente, si la llevabas en el coche, pues bueno, había ocurrido que va cogiendo energía de las líneas Harman, Curry, vórtices. Los transformadores eléctricos, cuando pasan por debajo la energía en alta tensión, va cogiendo también, o sea, redes subterráneas de energía, incluso los forjados del cemento de grandes superficies, el hierro, los metales, absolutamente todo veíamos que nosotros que se iba autocargando. De hecho, a veces el coche llevando solo memoria, pues claro, un día me dice mi amigo Fernando, oye, ¿tú dónde has puesto el coche esta noche? Que lo dejamos ayer con el borrador puesto y sí, casi sin la memoria, que nunca llegamos a quitar toda la memoria, era imposible, ¿eh? Dice, y esto se ha venido de arriba otra vez y está igual que casi como lo pusimos ayer. Y era que había dejado yo el coche debajo de una línea subterránea de alta tensión, que pasaba por debajo del aparcamiento que lo dejaba. Yo sabía que tenía el transformador allí y bueno, una torre de alta tensión al lado del coche. Bueno, pues el coche se había reactivado en esta energía. Entonces era muy complejo. Nos daba bastante guerra el tema de la memoria. Ya os digo, teníamos 4 y 5 millones de unidades Bobis. Sabíamos que estábamos trabajando con el espacio-tiempo y las dimensiones. A veces nosotros probábamos 1000 veces esto
a todas las velocidades y demás, y no notábamos nada. Nosotros no notábamos nada, pero siempre andábamos en estos radares que te dicen usted va a 50, usted va a 30. Intentábamos ver alguna distorsión. Si el marcador nos marcaba 50, si íbamos en realidad más, bueno, y en fin, como podíamos intentábamos ver qué diferencias había entre una cosa y otra, y era muy difícil, la realidad siempre nos cegaba lo que había detrás. Por eso hablamos de la energía virtual, de algo que hay detrás que te da sensaciones, que te da aceleraciones, que el motor es el mismo, que los caballos son los mismos, pero que aquello se pone muy bruto, ¿no? Entonces, nosotros trabajábamos siempre con parámetro real y parámetro virtual, en este caso. Y hablábamos de las dos cosas, ¿no? Sabíamos que estábamos obteniendo toda la energía del dispositivo de otra dimensión y del espacio-tiempo, ¿eh? Del pliegue del espacio-tiempo, porque así nos lo decían también las varillas y con esto íbamos trabajando. ¿Qué ocurre en radiestesia cuando investigas cosas de este tipo? Pues que puedes hacer cosas muy grandes y muy buenas, como es que el coche funcione mucho más rabioso, que tenga más gravedad, que tenga más antigravedad, que acelere mucho más y demás, pero que no sabemos exactamente por qué lo hacemos, ni cómo lo hacemos. Solamente sabemos que tenemos que poner X e Y en una configuración y dar cierta electricidad o no dar, o poner, bueno, en fin, las configuraciones además eran muy variadas. Había algunos dispositivos que llevaban un poquitín de electrónica, un poquito de electricidad, y otros que no llevaban absolutamente nada y cumplían funciones no iguales, pero muy parecidas. Entonces, era todo muy complejo. Incluso, como todas las configuraciones las hacía Fernando, pues nos quedó siempre la duda, y ahí la tendremos siempre, si en una cadena de montaje estos dispositivos también tienen algo de la intencionalidad de la persona que las hace. Y me explico. Cuando una persona está configurando una caja con un destino determinado que haga un propósito concreto, el propio subconsciente puede estar dando a ese... Ya sabes que el subconsciente trabaja en otras dimensiones y en otros planos, ¿no? Las líneas Harman compartimos, como os digo siempre, varias dimensiones con las propias líneas Harman. Bien, entonces, no sabemos qué efecto también puede tener el creador del dispositivo a la hora de entregarle esas propiedades, vamos a decir, por el simple hecho de crearlas. Esto ya sé que es difícil de entender, no lo hemos comprobado, no pudimos porque al final solo trabajamos con Fernando. Fernando es el único que configuraba cajas y yo solamente hacía un trabajo de buscar elementos nuevos que poder meter en esas cajas para que hicieran un determinado propósito. Y bueno, a veces acertábamos, casi normalmente acertábamos, nos costaba mucho ver en qué nivel, cuánto, en qué forma, en qué estado, sólido, líquido, gaseoso, con qué electricidad, con qué, bueno, en fin, un montón de parámetros que nos volvían locos, ¿no? Pero la intencionalidad de la persona que está creando eso, pues nunca supimos si tendría algo que ver. Por lo tanto, tampoco sabemos si al final se puede crear esto en masa en una cadena de montaje. Ya os digo que es una tecnología que faltan 40 años para que alguien la pueda siquiera entender. Nosotros la descubrimos a golpe de varilla y decimos, ¿qué hace falta? Esto, esto y esto, y lo conseguíamos. Algunos técnicos, algunos ingenieros de automoción, con muy buen criterio, cuando veían cómo iba todo este asunto, nos decían con razón que necesitábamos un joystick. Y efectivamente necesitábamos un joystick para que este condensador de estas energías de otra dimensión o de otro espacio-tiempo, estas energías
poder cambiar la aplicación. Pues ahora tienes con un joystick más antigravedad, más aceleración y, en fin. Por lo tanto, ya incluso necesitábamos un ingeniero industrial, necesitábamos, bueno, pues muchas cosas, al final necesitábamos muchísimas cosas. La tecnología que hemos creado es leve, es pequeña todavía, nos está diciendo muchas cosas incomprensibles para la ciencia y la física actual, pero que funcionan y ya está, y nosotros los hemos creado y funcionan, y con eso nos quedamos, ¿no? Después hacíamos pruebas de muchas clases. Recuerdo que en la última fase, después ya de venir de los circuitos, en que ya íbamos a dejar la Fórmula 1, nos pusimos a dar gravedad extrema. Fernando preparó una caja brutal, una caja con una gravedad extrema. Entonces íbamos a un almacén de frutas que tienen unas especies de básculas digitales y muy precisas, al gramo, en las que podías meter un coche, un remolque, un medio camión pequeño, en el que podías pesar la fruta que venía, pues por toneladas, bueno. Pero era una báscula muy precisa. Este almacenista de frutas nos dejó trabajar con aquella báscula y nosotros llenábamos el depósito de mi Toyota Yaris, limpiábamos hasta el último resquicio de gasoil que pudiera quedar en la boca, lo llenábamos hasta arriba y poníamos, o sea, primero hacíamos la prueba sin caja, circulábamos 20 minutos por ahí, lo poníamos y veíamos que marcaba la báscula. Después le llenábamos el gasoil otra vez hasta arriba, a una garrafa, limpiábamos bien el borde, ya al borde, poníamos el dispositivo, andábamos, el dispositivo tardaba unos 20 minutos circulando en hacerse con el vehículo, en dominar toda la materia de ese vehículo y darle las propiedades que ya os estaba hablando antes. Entonces, bueno, circulábamos unos 20 minutos, volvíamos a poner en báscula, llenábamos de gasoil hasta arriba y veíamos el peso que teníamos. Bueno, pues nos aumentaba 1,25 kilos, 1 kilo 250 gramos. Una merluza, algo así. Bien, nosotros no sabíamos de dónde viene ese kilo 250 gramos, que parece poco, que no es mucho en un coche, pero el tema virtual que os hablo, la sensación era, en ese vehículo, en mi Toyota Yaris, era brutal. La dirección asistida eléctrica costaba moverla con aquella caja, con aquel dispositivo. Costaba mucho mover la dirección asistida. La sensación que tenías dentro era que tu coche pesaba 5.000 kilos y que te podía aplastar. O sea, y circulabas con una sensación muy, muy, muy desagradable. Era absolutamente